Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de El Derecho a la Ciudad con el tema Ciudades inclusivas, libres de discriminación y con perspectiva de género, la cual tiene como objetivo resaltar la importancia de considerar las necesidades de los grupos poblacionales y la perspectiva de género en la construcción de las políticas públicas que contribuyan a garantizar el derecho a la ciudad para todas las personas presentes y futuras que habitan los espacios urbanos. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos nuestra conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género, quien estará a cargo de la ponencia el día de hoy. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, en nombre de la Secretaría de Gobernación a la que pertenecemos, el INAFED da la bienvenida a todas las personas que consideraron útil, conveniente participar en este tema dentro de nuestro ciclo, el derecho a la ciudad, y que hoy aborda el de ciudades inclusivas, libres de discriminación y con perspectiva de género. Tenemos la satisfacción de que quien va a fungir como expositora de este tema es la maestra Sol Sánchez Rabanal. Y digo que nos congratula en INAFED porque es una persona no solamente de muy alta jerarquía en la representación del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en México, sino por ser una persona altamente capacitada y, entre otras cosas, especializada en los temas de género de la propia Organización de las Naciones Unidas mencionada. El tema de ciudades inclusivas es muy relevante por varias razones. Una de ellas, porque en la actualidad la mayor parte de la población mundial y por supuesto de México vive ya en ciudades y no en el medio rural, no en el campo. Y esto, aunque los municipios pueden tener en su superficie áreas urbanas y áreas rurales, lo que llamamos campo, de todas maneras, la mayor parte de la gente en los municipios tiende a vivir en las ciudades. Y por lo tanto, es muy importante cuidar desde el principio, desde los orígenes, el modo en que nuestras ciudades se desenvuelven. ¿Qué quiere decir? Y porque ahí está el problema, toca la puerta. Y mientras más pronto se empiece a atender, se plantea
una tendencia, una inercia positiva para que las cosas continúen por el camino correcto. ¿Qué significa ciudades inclusivas? Pues significa que todo mundo, todas las personas, con independencia de sus recursos económicos, sean personas ricas o pobres, de su sexo o género, de su etnia, de su discapacidad física, si existe, de su edad, de su identidad sexual, de su condición migratoria, de su religión, de sus ideas, de su aspecto, puedan gozar a plenitud de las oportunidades sociales, económicas, culturales y políticas a que tiene derecho cualquier individuo por el hecho de estar aquí en el mundo. Pero si nos descuidamos, las ciudades no observan ese aspecto inclusivo. Hay que actuar y además no solamente hay que esperar que, digamos, algunas autoridades se ocupen del tema. Si estamos hablando de inclusivas, es que en la planeación de las propias ciudades tienen que intervenir todos los grupos, porque este mundo es ancho, pero sobre todo diverso. Y el asunto se vuelve todavía más complejo porque la población ha seguido creciendo. Se calcula, pese a todos los esfuerzos que se han realizado y se realizan en el mundo para contener el crecimiento de la población, la humana ha resultado ser una especie expansiva. Está en todos los espacios de la Tierra, surca los mares, los cruza por debajo de la superficie, vuela los aires y visita físicamente otros cuerpos celestes como nuestra luna y manda objetos también a otros planetas. Esta sociedad, esta especie expansiva, dentro de 25 años va a tener la siguiente estadística. El 70% de la población va a vivir en ciudades. ¿Y de qué población? Para esa fecha, la que estamos señalando, se espera, hoy somos, en 2020 rebasamos los 8,000 millones. Se espera que para 2050 seamos más o menos 2,000 millones más. ¿Y qué quiere decir eso? En la época de Cristo éramos 250 millones los que habitaban, la gente que habitaba el planeta. 1500 años después, más o menos, 15 siglos después, éramos 500 millones. Pasaron otros 150 años y en 1800, más o menos cuando el cura Hidalgo dio el grito aquí de la independencia, éramos 1,000 millones de habitantes. En 1900, digamos, cuando se dio el inicio de la Revolución Mexicana, éramos 2,000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tomar el siglo XVII, principios de la gran ciencia. Somos 16 veces más que la gente que había entonces. 8 veces más que los que había en 1800. Y 4 veces más seres humanos que los que había en 1900. De aquí al 2050 vamos a ser 2,000 más, que es toda la población que había en el mundo en 1900. ¿Y cuál es el dato? ¿Por qué menciono estas referencias y presunciones de lo que va a ocurrir en nuestra población? Porque esa inmensa población va a estar en ciudades. Y tenemos, por tanto, que prepararnos para que sean inclusivas y en su seno
no se discrimine a nadie. Vamos a escuchar con la mayor atención las guías que nos va a dar la maestra Sol Sánchez Rabanal. Lo que nos diga a todos, nosotros y nuestros descendientes, nos va a beneficiar. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje, bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la maestra Sol Sánchez para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias, Leslie. También muchas gracias al licenciado Valle y a Ernesto por la invitación. De verdad me emociona mucho compartir este tema con ustedes el día de hoy. Mientras estaba preparando la presentación, también darnos cuenta de lo poco que se ha avanzado en construir ciudades con perspectiva de género, pues es preocupante y son ustedes quienes pueden cambiar esta situación. No sé si me pueden ayudar a compartir la presentación, por favor. Nada más como un dato para abrir la mente a las cuestiones de género el día de hoy, decirles que en un estudio que recientemente sacaron nuestras colegas de ONU Mujeres, nos dicen que nos va a tomar 300 años alcanzar la igualdad de género al paso que vamos. Si bien esta cifra es preocupante porque nadie aquí veremos la igualdad de género y probablemente serán hasta nuestras tataranietas quienes la vivan, es aún más preocupante cuando lo comparamos con la cifra de antes de la pandemia, que era 120 años. Entonces, nada más durante la pandemia retrocedimos más de 100 años en cuestiones de igualdad por el simple hecho de estar 2 años confinados y confinadas, y que en esos 2 años pues muchas cuestiones de igualdad de género como las cuestiones de cuidados, la violencia contra las mujeres fueron dando pasos para atrás. Entonces, como ya decía el licenciado Valle, más o menos 4.500 millones de personas a nivel mundial, que el 55% de la población mundial viven en zonas urbanas, y de estas el 50% son mujeres. En México el 52%. Entonces, imagínense la magnitud de la importancia de las zonas urbanas, si bien sabemos que hay que prestar especial atención también a zonas rurales y zonas indígenas, el grueso de la población se concentra en estas zonas urbanas. Además, las decisiones urbanas que se toman con escasa participación de las mujeres en general pueden exacerbar y perpetuar las desigualdades en las ciudades. Esto se ha visto en varias estadísticas e investigaciones a nivel mundial disponibles. Al final les voy a compartir una para que si tienen oportunidad la revisen. Y pues hemos detectado ciertas problemáticas principales, como el acoso sexual en el espacio público, en el cual 97% de las mujeres a nivel global, imagínense eso, o sea, de 100 mujeres que a lo mejor estamos aquí, solo 3 no han sufrido acoso callejero. Y también falta de acceso a instalaciones adecuadas, donde una tercera parte de las mujeres a nivel mundial no goza de acceso, por ejemplo, a servicios de saneación, baños adecuados. También los sesgos de género que presentan las ciudades se observan en cosas tan simples como los homenajes que vemos en los monumentos públicos a los héroes del pasado y el presente. Yo les invito a quienes están en Ciudad de México a darse una vuelta por Reforma, en estas esculturas que hay a los lados de Reforma. ¿Cuántas son mujeres? Seguro mucho menos del 10%. Y a nivel mundial, apenas el 2 o 3% de las estatuas en las ciudades representan a las mujeres. Y también, siguiendo esto, pues las mujeres no están representadas en las decisiones clave que afectan al medio ambiente y al futuro para todas las personas, porque a nivel mundial solo 1 de cada 7 ministras y ministerios de ambiente está a cargo de alguna mujer. Entonces, aquí radica la importancia de hablar hoy de este tema. Y quisiera comenzar con 2 herramientas que van a ser fundamentales para que ustedes puedan empezar a ver las ciudades con perspectiva de género. La siguiente, por favor. La primera herramienta es el enfoque de derechos humanos. Este enfoque de derechos humanos nos pone a la igualdad, cual sea la igualdad, no únicamente la de género, sino igualdad de oportunidades y la no discriminación
en el centro de la planeación de las agendas públicas, en este caso, la agenda urbana. Y siempre tenemos que fijarnos que en las políticas públicas que ustedes estén realizando, se cumplan con todos estos principios. Esto es una obligación que tienen ustedes como funcionarios públicos, está en el artículo 1 constitucional, y por lo tanto, pues el gobierno, el Estado mexicano, tiene que cumplir con estas responsabilidades que están internacionalmente adquiridas en todos los tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos, pero que también están a nivel constitucional. Entonces, primero tenemos que pensar que todos los derechos humanos son universales para todas las personas y son interdependientes e indivisibles, que esto es fundamental para cuando estamos pensando en políticas urbanas. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en hacer la política urbana únicamente como construir una ciudad y dónde vamos a poner una ciudad, y no pensamos todas las implicaciones que tiene sobre los derechos humanos de todas las personas. Entonces, por ejemplo, aquí a 3 cuadras de mi casa, pues sí está muy bien pintado y señalizado una rampa para personas con discapacidad, pero no hay rampa, o sea, solo está la pinturita sobre la banqueta sin rampita. Entonces, esto nos hace ver que las ciudades no permiten la plena realización de los derechos humanos de las personas y, por lo tanto, una ciudad mal planeada y que no tiene enfoque de derechos va a repercutir en otros derechos humanos por esta independencia e indivisibilidad. Entonces, suponiendo que las mujeres tienen un acceso diferenciado a las ciudades, pues a lo mejor eso va a afectar su derecho a la alimentación, su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a la salud, etc. Y aquí pues las obligaciones generales que tienen ustedes como funcionarias y funcionarios públicos son las de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Entonces, en cualquier política pública, pues siempre tenemos que pensar cómo se van a cumplir estas obligaciones generales en materia de derechos humanos y con los elementos institucionales fundamentales que aquí para el caso de ciudades es básico. ¿Cuál va a ser la disponibilidad de los derechos para todas las personas? Esto es justamente especial para cuando pensamos en cuestiones de no discriminación. Si el derecho va a ser accesible, y este se divide en dos, en la accesibilidad física, que en las ciudades es fundamental, pero también en la asequibilidad, que esto es si le alcanza a la gente el recurso monetario para acceder a ese derecho, también cuando lo pensamos en ciudades y estamos hablando de rentas, que vamos a hablar un poquito más adelante, pues esto es también fundamental, especialmente para las mujeres, por los impactos diferenciados que tienen y por los ingresos diferenciados que tienen. Que los servicios sean de calidad. Tenemos alumbrado público, a lo mejor tenemos 15 luminarias fundidas. Creo que estamos presentando inconvenientes con el internet de la maestra Sol. Sí, ya la perdimos, Ernesto. No sé si quieras dar algunos comentarios Ya en lo que... volví, me sacó, Sí, no sé por qué. Sí, queríamos, justamente estábamos avisando eso, Sol. Ya pusimos en noticia a los compañeros y compañeras que están escuchando, pero ya te tenemos nuevamente, te escuchamos bien y te vemos bien. así es, Gracias. adelante. Perdónenme, les decía al inicio de la sesión a los colegas del INAFED que está súper mal la señal, pues creo que por eso me sacó, pero sí me di cuenta a tiempo. Entonces estábamos con la aceptabilidad de hay que consultar a las poblaciones sobre las políticas que vamos a hacer para asegurar que estemos incluyendo a todos y a todos. Y bueno, los principios de aplicación de todos los derechos humanos, cuál es el contenido esencial del derecho que vamos a estar tratando mediante el acceso a una vida plena y digna en las ciudades, tiene que ser siempre progresivo. Entonces, pues si ya otorgamos un derecho en algún espacio urbano, pues no podemos ir para atrás y, o sea, si hay un centro de salud, no podemos decir, ya no nos gusta el centro de salud o no nos alcanza y lo vamos a quitar. Esto también va vinculado con la prohibición de regresión, entonces, sobre todo presupuestalmente, a lo mejor hablando, cuando ya otorgamos un recurso, no podríamos disminuirlo al año siguiente porque vamos en contra de este principio.
y el máximo uso de los recursos disponibles. No se puede argumentar que no hay recursos públicos disponibles para satisfacer ciertos derechos humanos, entonces tenemos que hacer una mejor planeación de los recursos que se van a utilizar. La siguiente, por favor. Y la otra herramienta, pues pensando más en la perspectiva para las mujeres y para la inclusión de personas de la diversidad sexual, pues la perspectiva de género. Esta perspectiva de género justamente es el proceso en el que valoramos las implicaciones diferenciadas que tiene tanto para hombres como para mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea una legislación, una política o un programa en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y las experiencias tanto de hombres como de mujeres sean parte integral en todo el ciclo de la política pública, en la elaboración, la puesta en marcha, el monitoreo y la evaluación, en todas las esferas de la política, en todas las esferas económicas y sociales, de manera que tanto mujeres como hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúen las desigualdades. Y el fin último de la perspectiva de género es conseguir la igualdad de género. Entonces, esta es una invitación a todos y todas ustedes a que a partir del día de hoy, terminando esta reunión, se pongan unos lentes de género, lentes violetas que a veces le llamamos, para que vean impactos diferenciados que tiene tanto para hombres como para mujeres cualquier decisión de política pública que se tome, cualquier anuncio que vemos en la calle, cualquier situación de la vida cotidiana, siempre va a tener implicaciones diferenciadas. Entonces, la invitación de hoy es a cuestionarse todo con estos lentes de género y decir a lo mejor cuando están viendo una película, pues, ¿qué papel tienen las mujeres en esa película? ¿Qué papel se les da a los hombres? ¿Se está visibilizando a las mujeres que efectivamente participaron, etcétera? Entonces, esta es una herramienta para la vida cotidiana, pero también especialmente para la vida pública y el trabajo diario de todos ustedes. ¿Y por qué es importante esta herramienta? La siguiente. Pues como iniciamos esta conversación, la igualdad es un derecho humano y por lo tanto tiene que ser para todos y para todas. También tenemos que partir del reconocimiento de que existe una desigualdad estructural, que las mujeres siempre han estado en situación de vulnerabilidad frente a los hombres y siempre se ha considerado inferior todo lo asociado con las mujeres y por eso tenemos que tomar medidas para corregirlo. También las estrategias de política pública tenemos que empezar a ver que no son neutras a las cuestiones de género. Entonces, dejar de lado estas políticas neutras y empezar a hacer consultas, empezar a hacer acercamientos para que podamos ver los impactos diferenciados tanto para hombres como para mujeres. Si trabajamos con perspectiva de género, también nuestras iniciativas de desarrollo van a ser mucho más eficaces y se van a acercar al desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque si no consideramos al 50% de las personas, en el caso de México al 52%, pues las políticas no van a ser efectivas y por lo tanto no estaremos alcanzando el desarrollo. También la perspectiva de género nos sirve para dejar de invisibilizar a las mujeres y darles los espacios que requieren para la toma de decisiones. También visibilizan estas relaciones de género que son tan complejas y que están basadas en las desigualdades de poder. Reconoce también que las mujeres no son un grupo. Sí están en situación de vulnerabilidad, pero no podemos decir que el 52% de la población es un grupo, ¿no? Dentro de la categoría mujeres, sí hay distintos grupos en situación de vulnerabilidad con distintas intersecciones, como mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres de la comunidad LGBT, etcétera, pero dejemos de hablar de las mujeres como un grupo. También nos dice que no es suficiente trabajar con mujeres porque pues solemos ver en estos espacios donde hablamos de igualdad de género únicamente a las mujeres, hablando entre mujeres de cómo resolver los problemas que se asocian entre comillas con mujeres y los hombres tienen que estar también ahí. Por eso es fundamental en la perspectiva de género la participación de los hombres y el trabajo en cuestiones de masculinidades y todo lo anterior nos va a servir para corregir las desigualdades y eventualmente en 300 años alcanzar la igualdad de género. La siguiente. Y ya para cerrar el tema de políticas públicas e irnos directo a las cuestiones de política pública de urbanismo,
Nada más repasemos los tipos de política pública que existen y cuáles ya no queremos y cuáles vamos a buscar ahora. Primero están las políticas ciegas al género, que pretenden ser universalistas, pero están basadas en estas jerarquías de género y no reconocen las diferencias esenciales que hay entre hombres y mujeres. Entonces, estas políticas ciegas al género que dicen, pues vamos a ponerlas, por ejemplo, alguien que usa mucho las políticas ciegas al género es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, basándose en que únicamente ellos ven números, sin los números de las cuentas, cuántas riquezas ha acumulado tal o cual persona, y eso pues no les permite a lo mejor ver las cosas con perspectiva de género. Trabajamos en 2019 y 2020 con la UIF, justo para ver cómo podíamos meter la perspectiva de género en las investigaciones financieras, pero pues antes ese era un ejemplo de políticas ciegas al género. Luego las políticas sesgadas al género. Estas son las que pretenden resolver determinado problema dependiendo si es para mujeres o para hombres. Pero muchas veces estas políticas sesgadas al género lo que generan es mayor discriminación. Y las políticas neutras al género, que muchas veces, por ejemplo, las políticas urbanas, las políticas ambientales suelen estar en esta categoría porque se considera que no tienen ninguna dimensión significativa de género. Entonces, si estoy hablando de construir un edificio, pues nada más es cuántos pisos va a tener y si tiene el permiso de uso de suelo, y ahí no hay una implicación, o parece no haber una implicación de género. O en cuestiones ambientales, pues si hablo de emisiones contaminantes, pues tampoco tendría por qué haber una dimensión de género, pero sí las hay, les prometo que sí las hay, y las vamos a ir viendo en el desarrollo de la conferencia. ¿Y dónde queremos ubicarnos ahora? En las siguientes. En las políticas sensibles al género, y estos son justo las que toman en cuenta las diferencias de acceso y control a los recursos entre hombres y mujeres, a las cuestiones de poder, las cargas de trabajo y la toma de decisiones, y buscan ir haciendo transformaciones en las relaciones entre mujeres y hombres. Entonces, si nos quedamos en políticas sensibles al género, está muy bien, pero podemos dar un pasito adicional hacia allá, una política que transforme las relaciones de desigualdad de poder y que también transforme estos patrones y vínculos entre mujeres y hombres, que son las políticas transformadoras al género. Tenemos políticas transformadoras al género muy claves en México, como la Ley de Paridad en Todo, que justamente está buscando que ya ir un paso más allá de las acciones afirmativas, que son políticas sensibles al género, y tener una política de igualdad a nivel constitucional que haga que eventualmente, esperemos, a lo mejor en este proceso electoral, los gabinetes, cómo se van a ir conformando, etcétera, podamos ver en todos los poderes y en todos los espacios de toma de decisión la paridad de género. La siguiente, por favor. Y entonces, ya pasando al tema de ciudades, ¿qué pasa con las ciudades en América Latina y el Caribe? Especialmente cuando estamos hablando de cuestiones de discriminación y de acceso de las mujeres a una vida digna en las ciudades. Las ciudades en América Latina, ustedes han visto, han pasado por un muy rápido periodo de expansión, llegando a recibir a más del 80% de la población de la región, y actualmente se enfrentan al desarrollo de cómo vamos a hacer comunidades sostenibles y comunidades inclusivas. Y también necesitamos que estos núcleos urbanos promuevan el bienestar económico, el bienestar social y ambiental de todos y todas las personas que habitan ahí. Para materializar esta aspiración es necesario que las ciudades contribuyan a reducir las disparidades económicas y oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, las ciudades tenemos que empezar a planearlas con esta visión de que son una herramienta para disminuir las desigualdades. Además, las ciudades también deben promover políticas públicas que enfrenten la violencia y el abuso en el transporte público, porque, por ejemplo, en América Latina, 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en estos espacios. Entonces, teníamos 93% a nivel mundial, 90% a nivel América Latina, y pues la cifra de México anda más o menos ahí, lo vamos a ver un poco más adelante. Y este problema es fundamental también porque las violencias que sufren las mujeres, niñas y adolescentes en el espacio público limita su libertad de movimiento y restringe, por lo tanto, su derecho a la ciudad.
Además, también limita el acceso de las mujeres a oportunidades de trabajo, a educación, acceso a servicios esenciales, acceso a servicios de salud en las ciudades, etcétera. ¿Por qué? Porque no les permite la movilidad que ellas desearían por ser víctimas de violencia. La brecha de género no solo afecta a la productividad y la calidad de vida de las mujeres en las ciudades, sino de toda la sociedad. El hecho de que las mujeres sean víctimas de violencia, que no tengan espacios paritarios de participación, que no puedan participar igualmente en la economía, afecta además el PIB de las ciudades y a nivel nacional. Y por esto es que la planificación urbana juega un papel importante a la hora de ofrecer soluciones a retos que hasta hace algunos años parecían aislados y que parecían que no tenían vinculación. ¿Me escuchan por ahí? Creo que Sí. se congelaron. No, vemos su imagen congelada, maestra. Listo, Ya, pero la ya se escuchamos bien. descongelaron. Sí. Entonces, antes estos retos los veíamos aislados, pero ahora tenemos que cambiar a esta visión de cómo ver las ciudades de manera integral y que las ciudades también sean espacios inclusivos. Entonces, la provisión de servicios públicos capaces de adaptarse a las necesidades de toda la ciudadanía, de servicios de asistencia y vivienda social más cerca de las principales usuarias, pensar en políticas públicas que logren un efectivo empoderamiento económico y social de sus ciudadanos y ciudadanas, y también la reducción de la violencia contra la mujer son los temas prioritarios que tenemos que pensar al momento de construir políticas urbanas. Y entonces, ¿dónde estamos ahorita en la construcción de las ciudades? Las mujeres que residen en las ciudades, lo van a ver en la diapositiva del lado izquierdo en color azul, cuentan con mayores índices de independencia económica y desarrollo humano que aquellas que residen en áreas rurales, principalmente porque tienen mucho más acceso a la educación y a empleos mejor pagados. Entonces, hasta ahí, pues vamos bien. Pero tenemos un gran sin embargo, que es toda la parte roja, que como ven, pues son mucho más retos que las oportunidades que tienen las mujeres en las ciudades, porque en comparación con los hombres que también residen en las ciudades, las mujeres perciben menos ingresos y cuentan con menor representación en las decisiones que determinan su propio desarrollo y el desarrollo comunitario. Y en la actualidad, la mayoría de los hogares urbanos de bajos ingresos en América Latina y el Caribe, por ejemplo, son liderados por mujeres. Estos hogares de bajos ingresos suelen residir además en viviendas muy precarias que no tienen todos los servicios adecuados para una vida digna y en áreas que están además expuestas a altos riesgos ambientales y falta de espacios públicos adecuados. A su vez, suelen estar excluidas también de los mercados formales laborales y de vivienda porque hay restricciones a las mujeres para acceder a la vivienda y cuentan con limitado acceso a los servicios de educación, de salud y de seguridad pública. La movilidad es otro aspecto fundamental cuando estamos hablando de ciudades inclusivas, porque en el caso de las mujeres no solo se relaciona con el trabajo, sino que también con toda la variedad de actividades para el cuidado de hijos e hijas, del hogar, de personas mayores, que las mujeres desempeñan, tales como realizar compras, acompañar a los niños y niñas a la escuela, acompañar a las personas adultas mayores, lo que requiere que las mujeres hagan un gran número de viajes diarios. Y por eso es fundamental que las ciudades con planificación urbana fomenten esta diversidad de usos de suelo y la complicidad que facilita a las mujeres para equilibrar el trabajo remunerado con las responsabilidades domésticas. Cuando las ciudades se expanden sin una planeación adecuada, como ha pasado mucho en México, los hogares que son liderados por mujeres son los más desaventajados. Entonces, estos hogares demoran, por ejemplo, entre 2 o 3 horas diarias de viaje cotidianos, lo cual también incide en las oportunidades de desarrollo personal y económico de las mujeres. La siguiente, por favor. Y en un estudio, Creo que nuevamente estamos presentando problemas. Ya ahí los escucho. Apagué mi cámara para ver si se interrumpe menos y ya a la hora de las preguntas y respuestas la prendo. Ya me salió un letrero de que mi conexión es inestable, ¿no? Pues. Adelante, maestra. Gracias.
El PNUD hizo un estudio recientemente sobre cuáles son las principales problemáticas y soluciones cuando estamos hablando de ciudades y cuestiones de igualdad de género, y se resumen en estas 4 en las que me voy a ir deteniendo un poquito. La primera es la seguridad y protección de las mujeres. Todos y todas sabemos que un sentido de seguridad y protección es fundamental para nuestra calidad de vida. Y la experiencia de vivir con miedo o en peligro justamente contribuye a estrés tanto mental como psicológico, y además impide que el desarrollo de la personalidad de las mujeres se haga con el bienestar. También el vivir sin seguridad y sin protección hace que las mujeres no puedan disfrutar adecuadamente del acceso a las ciudades y de todas las oportunidades. Y, por ejemplo, lo que estamos viendo es que en espacios públicos que son pobremente mantenidos, que son oscuros, que son dominados por hombres, tienen impactos negativos en las mujeres, lo que las hace sentirse inseguras o en el borde de la inseguridad, y que también las forza a tomar caminos mucho más largos de donde viven, caminos que estén un poco más iluminados, cómo hacen el uso mixto de espacios públicos y cómo podemos hacerlo efectivo. Entonces, dentro de la seguridad y protección tenemos 4 problemáticas principales. La primera son las ciudades, espacios no seguros y calles no seguras. Y en las ciudades alrededor del mundo, la seguridad de las mujeres en los espacios públicos es justamente el foco donde hay que poner la atención. Las mujeres tienen miedo a que las asalten o a que las acosen, y que además estos actos de violencia pueden no permitir a las mujeres de enriquecer su experiencia en los espacios públicos. También otra preocupación es la reducción de la movilidad debido a estas preocupaciones de seguridad. Y, por ejemplo, un estudio a nivel mundial donde se estudiaron 28 ciudades nos dice que las mujeres tienen 10% más probabilidad de sentirse inseguras en el metro y 6% más de probabilidad de sentirse inseguras en los autobuses. Esto recuerden que es a nivel global, porque seguro si hacemos esta encuesta en México, pues nos va a salir que es 90% más probable que las mujeres se sientan inseguras en el metro y en los autobuses. Y pues claramente el acoso sexual y las agresiones sexuales son la primera preocupación de las mujeres. La siguiente problemática es la exposición desproporcionada a las problemáticas climáticas. Esto se da por muchos factores, pero el principal es que es más probable que las mujeres vivan en situaciones de extrema pobreza que los hombres. Y esto implica mucho menores recursos para poder hacer frente a estos impactos climáticos, a recuperarse de ellos, y sobre todo cuando son impactos climáticos a gran escala, pues es donde sufren más impactos diferenciados. Y aquí, por ejemplo, un dato que me ha sorprendido es que, no sé si ustedes sabían, que en las inundaciones mueren más mujeres que hombres por el simple hecho de que a las mujeres no se les enseña a nadar. Esto obviamente pensando más en cuestiones que están pegadas al mar o a un río, donde la cantidad de agua que llega en inundación es muchísima, pero desde ahí están las implicaciones de género, ¿no? Estas mujeres que no tienen acceso a una educación, en este caso a nadar, pues son las que mueren más en caso de que haya un impacto climático que genere inundaciones. Y también la última problemática, hablando de seguridad y protección, es la limitada cantidad de compromisos y también de sensibilidad que hay desde el funcionariado público a los temas de género y ciudades. Entonces ahí hay una falla en cómo damos resultados tangibles y que efectivamente tengan impacto sobre la vida de las mujeres, y que también hay muy pocas leyes que vinculen las cuestiones urbanas con la violencia contra las mujeres específicamente. Aquí, por ejemplo, pues creo que todas las que estamos aquí, pues sí hemos pensado en estas cuestiones de seguridad cuando nos estamos desplazando en el transporte público, etcétera.
Por ejemplo, yo en las tardes que voy a hacer ejercicio aquí a 3 cuadras de mi casa, todo en línea recta, ni siquiera tengo que dar vueltecitas en calles, sobre la avenida, cuando voy es de día y cuando regreso ya oscureció. Entonces lo que hago es que prefiero caminar sobre la calle porque está mucho más iluminada que la banqueta, con el riesgo de que me atropellen, ¿no? Pero prefiero el riesgo a ser atropellada a el riesgo que me pase algo en la banqueta oscura, y creo que muchas de las que estamos aquí siempre tenemos que hacer esas ponderaciones de todo es un riesgo de seguridad, pero asumo más un riesgo que el otro porque el riesgo de ser mujer y de que me pase algo en un espacio oscuro es mucho más alto de lo que es para un hombre. Después pasamos con las cuestiones de justicia y equidad. Aquí nos referimos en justicia y equidad en muchos factores para construir estos ambientes urbanos, incluyendo la gobernanza, como la legislación y la toma de decisiones, el uso de la tierra y la accesibilidad y disponibilidad de los servicios y facilidades para las cuestiones urbanas. Cómo construimos estos ambientes urbanos afecta la experiencia de las mujeres en muchas cuestiones. Puede variar de lugar a lugar y a lo mejor ustedes no lo ven reflejado en su municipio en lo que les voy a comentar, pero sí seguramente está englobado en alguna de estas 4 principales problemáticas. Primero, la limitada participación de la igualdad de género en las legislaciones y en la gobernanza urbana. Entonces, en los espacios de toma de decisión urbanos no suelen participar mujeres porque es un tema que se considera principalmente masculinizado, en el que los hombres pues tienen más conocimiento y si invitamos a arquitectos, invitamos a urbanistas, suelen ser siempre hombres, por lo que la voz de las mujeres no está representada, y esto se vincula con la siguiente problemática, que es una limitada participación y voz en la toma de decisiones y en el liderazgo, porque tampoco vemos a mujeres representando estos problemas en los espacios de toma de decisión urbana. Y también los datos aquí son fundamentales. Como les decía al inicio, este es un tema del que no se habla mucho, y al no hablarse mucho, pues tampoco tenemos datos adecuados para la planeación urbana. Generalmente los datos que tenemos son ciegos al género, como lo veíamos en las políticas públicas. Entonces, no podemos saber de qué forma el acceso a las ciudades es diferenciado tanto para hombres y para mujeres, y por lo tanto, si no tenemos datos, no podemos tomar las decisiones adecuadas de política pública. Y aquí el problema fundamental, y este sí es algo de suma preocupación en México, y yo le pondría un asterisco porque es algo en lo que ustedes se tienen que fijar bastante, es el desigual acceso a la tenencia de la tierra. Las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la tierra y a la propiedad son muchísimas. Por ejemplo, hasta 2020, 2/5 de los países a nivel mundial no limitaban el derecho de las mujeres a la propiedad. O sea, simplemente por ser mujer no puedes tener propiedad alguna. Y también en 19 países las mujeres no tienen acceso igualitario a la propiedad y tampoco a los derechos de heredar cuando su esposo o sus padres mueren. Entonces, esto se ve en México muchísimo, ¿eh? Creemos que estamos alejados de este problema, pero incluso la ley de propiedad, cuando estamos hablando de cuestiones comunitarias, un poco más en cuestiones rurales, la acción afirmativa es que únicamente el 30% de los espacios de toma de decisión en propiedad tiene que estar ocupado por mujeres. Esta reforma creo que se hizo en el 92 y ahí nos quedamos. Entonces tenemos que avanzar hacia abrir estos espacios igualitarios para mujeres para que la normativa de propiedad de la tierra pueda cambiar y se asegure a las mujeres tener acceso igualitario a la propiedad. Y también esta falta de acceso igualitario a la propiedad impide el empoderamiento de las mujeres. Sin estos derechos de propiedad, las mujeres, por ejemplo, no pueden comenzar una empresa que esté en casa, no pueden estar seguras de la violencia al estar en espacios públicos, no pueden acceder a cosas tan sencillas como préstamos de los bancos y otros tipos de mecanismos financieros que no están
sensibilizados para dar préstamos a mujeres o que no dan préstamos si no se tiene alguna propiedad que poner en prenda o que poner como garantía. Entonces, esto implica bastante retroceso para las mujeres en cuestiones de acceso a su seguridad financiera, económica y evidentemente a la propiedad de la tierra. Y seguro a lo mejor muchas de ustedes han pedido un crédito, ya sea para un coche o para un departamento, y siempre preguntan, obviamente, tanto hombres como mujeres, el estado civil, y si marcas casada o marcas casado, tiene que firmar tu cónyuge de que está de acuerdo con que saques este crédito, lo cual me parece completamente violatorio de derechos humanos, porque no se tendría que depender de un cónyuge para que se autorizara un crédito, en este caso a la vivienda. La siguiente problemática es la salud y el bienestar. También cómo construimos el ambiente urbano desempeña un papel súper importante en cómo se proveen los servicios de salud y bienestar, sobre todo para las mujeres. Se pueden dar servicios específicos para las mujeres relacionados a su salud física y estabilidad mental, pero esto no se está haciendo. Y también directa e indirectamente el no atender estas cuestiones causa un estrés emocional y físico para las mujeres y lleva a que tengan impactos desproporcionados en su salud. Las ciudades que, por ejemplo, ya han hecho políticas para trabajar por la salud y el bienestar de las mujeres y mejorarlas en distintos frentes, lo que han hecho han mejorado los estándares para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, dan mejores facilidades de agua y saneamiento para las mujeres, crean servicios de cuidado, que aquí en México ahí vamos avanzando con una ley de cuidado que todavía no se aprueba, pero esperemos pronto. También generan espacios verdes y activos, donde hay mucho más accesibilidad a cuestiones de movilidad. Y aquí las principales problemáticas que identificamos es que no hay un adecuado acceso a espacios públicos, a áreas verdes y a espacios donde puedas tener movilidad activa o hacer ejercicio. Se ha avanzado bastante, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues vemos estos parques de bolsillo, vemos estos gimnasios al aire libre, pero si queremos disminuir la violencia contra las mujeres, una de las principales soluciones que hay a esto es la recuperación de espacios públicos. ¿Por qué? Porque los espacios públicos se vuelven espacios inseguros y por lo tanto espacios donde se cometen violencias contra las mujeres. Entonces, si recuperamos el espacio público, las áreas verdes y hacemos espacios donde las mujeres y sus familias puedan estar, pues vamos a ver cómo esto incide en la mejora de varias de estas problemáticas que hemos platicado. Las cuestiones de acceso a la salud en facilidades y servicios, pues también es fundamental. Vemos también a qué distancia están todos estos centros de salud, clínicas, etcétera. Y pues son las mujeres principalmente quienes se encargan del cuidado de la salud de la familia, porque así lo dictan los roles y estereotipos de género, que, ojo, no está bien, pero pues si tenemos que vivir ahora con estos roles y estereotipos en lo que lo vamos transformando, pues las mujeres tienen que tener facilidad para acceder a estos servicios de salud. También tener estos espacios inadecuados de agua, de higiene y de saneación, pues cuando las mujeres tienen que ir a por ejemplo, un baño fuera de su hogar por la noche o a buscar agua por la noche, quedan en una situación de aislamiento y vulnerable y por lo tanto tienen mucho más riesgo a la explotación y al abuso sexual. Y finalmente, que no tenemos facilidades adecuadas para la vivienda y para los centros de cuidado, entonces tenemos que ver, sobre todo para mujeres en situación de violencia, que tengan refugios seguros, accesibles, adecuados y asequibles. Y también espacios de cuidado para personas mayores, sobre todo para mujeres en situación de vulnerabilidad ya mayores, ver cómo se insertan en las ciudades porque suelen ser no accesibles y de muy baja calidad.
Y la última problemática es cómo vemos las cuestiones de enriquecimiento y plenitud. Y las ciudades afectan justamente nuestras experiencias de cómo vemos el mundo y de qué tan empoderados y empoderadas nos sentimos cuando nos estamos moviendo a través de esta ciudad o a través de este mundo. Los tipos de espacios, las facilidades que hay y los eventos que las ciudades nos otorgan también pueden promover o, si no se hace adecuadamente, pueden disminuir el potencial que tienen las mujeres y el sentido de vida que ellas tienen. Las ciudades que empiezan a ser pensadas también para la vida de las mujeres y que se fijan en sus necesidades personales y profesionales de desarrollo, han logrado varios cambios en estas problemáticas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero por ahora, las 4 que se identifican en este estudio son justamente los obstáculos que tenemos a la educación, al empleo y a la tecnología. Y esto basado en muchas de las cosas que ya hemos platicado, como que no podemos llegar a escuelas de calidad porque vivimos en las zonas conurbadas de las ciudades y llegar a la escuela nos toma 2 horas, 3 horas, llegar al trabajo igual toma 2 horas y 3 horas. Acceso a la tecnología, porque al estar en estas zonas alejadas de los centros de la ciudad, pues muchas veces que llegue el Internet, por ejemplo, suele ser más complejo. Otra problemática es la falta de espacios públicos diversos y flexibles. ¿Cómo construimos estos espacios públicos que tengan diferentes formas para su uso, que sirvan para si una mujer quiere ir ahí a hacer un picnic con sus hijos o quiere que ir a que los niños y las niñas jueguen o un espacio comunitario donde las mujeres puedan tomar cursos, etcétera, pues que haya esta facilidad de ir modificando los espacios públicos. También hay espacios inadecuados para la relajación y las cuestiones sociales y culturales. Entonces, pues yo pensando en las casas de la cultura, a lo mejor tenemos 1 o 2 por alcaldía, los faros del saber, etcétera, aquí en Ciudad de México. Perdón que todos los ejemplos sean de Ciudad de México, pero llevo aquí toda mi vida, entonces son los que traigo frescos en la cabeza. Entonces, muchas veces quedan muy alejados de las mujeres y por lo tanto, pues no tienen acceso a ellos. Y todo lo anterior genera un sentido muy pobre de pertenencia, de identidad y de libertad. Entonces, mientras que los habitantes y las habitantes de las ciudades no sienten que pertenezcan a ella, pues no se van a sentir vinculados y por lo tanto no van a querer buscar estos espacios de mejora. Entonces, sobre estas problemáticas es sobre las que les invito a plantearse retos, a plantearse soluciones, ya que si quieren un poquito más adelante las conversemos para ver cómo desde cada uno de sus ámbitos de trabajo, cómo podemos ir fortaleciendo. La siguiente, por favor. Quiero detenerme específicamente en el tema de seguridad, porque en México sabemos que es de los principales retos para las mujeres. 72.1% de las mujeres en México hemos sufrido algún tipo de violencia contra las mujeres a lo largo de nuestras vidas y el ámbito comunitario no es la excepción. Está siempre latente el factor de la seguridad en la vía pública, ya que son las mujeres las que más sufren acoso y violencia cuando circulan por la ciudad. Las mujeres, además, que residen en estas zonas marginales que hemos platicado, tienen que hacer viajes más largos de ida y vuelta a sus puestos de trabajo en horas muy tempranas o muy tardías, cuando la frecuencia del transporte público también es más baja, y esto las expone a sufrir asaltos y agresiones de camino al trabajo o también a autoexcluirse de tomar empleos que requieran viajes a zonas céntricas. Algunas cifras de aquí de Ciudad de México, por ejemplo, 87.7% de las mujeres que fueron entrevistadas para un estudio se sienten vulnerables cuando están usando el transporte público, 79.4% se sienten vulnerables cuando transitan por las calles y 63.8% se sienten vulnerables cuando están en un parque o un centro recreativo. O sea, no hay ningún momento en el ejercicio de la ciudad donde las mujeres se sientan libres de violencia. Y seguro todas aquí lo hemos vivido. O sea, yo
¿Cuántas de aquí no cambian su forma de vestir cuando tienen que tomar el metro o cuando tienen que subirse a un autobús, cuando tienen que salir a caminar, etcétera? Pues yo uso poco el transporte público porque afortunadamente tengo un auto, pero los días, si hay algún día que me tengo que subir al metro, pues sí me pongo un pantalón y un pantalón más holgado y unos tenis, porque pues también qué incómodo correr de algún agresor si voy en tacones, etcétera. Entonces, todos estos impactos diferenciados que nos hacen incluso tomar decisiones sobre nuestra vida personal, pues tenemos que ver cómo evitar que sucedan. También los espacios abiertos en las ciudades y especialmente en las comunidades un poco más informales, estas comunidades que vemos más alejadas en los cerros, por ejemplo, se identifican con una mayor incidencia de violencia y que también hay más miedo por parte de las mujeres a ser víctimas de violencia. Cabe destacar, para que no nos vayamos a confundir, que la urbanización no es la causa de la violencia, pero sí es un factor que permite las cuestiones asociadas a la misma, como el consumo de alcohol, las redes delictivas, etcétera. Entonces, no es que las ciudades sean malas, no lo son, pero la forma en la que construimos la ciudad sin pensar en los impactos de género que puede tener, pues sí puede contribuir a perpetrar estos espacios de violencia para las mujeres. Y aquí tenemos unas gráficas de la encuesta nacional de las dinámicas en los hogares, la ENDIRE, que es justo la que mide violencia contra las mujeres. Y vemos que por lo menos el 45.6% de las mujeres han sido víctimas de violencia comunitaria alguna vez en su vida, mujeres de 15 años y más. Y sobre todo violencia sexual, o sea, casi el 100% de las mujeres que declararon haber sido víctimas de violencia comunitaria o en la calle, se refieren a la violencia sexual, varias a violencia psicológica y un poco menos a violencia física. Y esto no incluye la cifra negra, también hay que pensar que muchas mujeres pues o no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia o no quieren declarar haber sido víctimas de violencia porque esto las hace sentirse más vulnerables y revictimizadas. Entonces, pues no nos quedemos con que solo es el 45, solo entre comillas, el 45.6%, sino que esta es una problemática mucho más grave. Y acá vemos quiénes son las personas agresoras en el ámbito comunitario, pues principalmente casi el 100% son personas desconocidas, o sea que vamos caminando y alguien nos grita o alguien nos toca, nos hacen algo en el transporte público y no volvemos a ver a esa persona. También pasa con personas conocidas, vecinos, amigos, los conductores de transporte público, etcétera, pero pues hay que ver justamente que las personas desconocidas son las que mayor incidencia de violencia cometen y por lo tanto habrá que pensar las políticas fijándonos un poco en esto. Entonces, esto se ve mucho más, ya no puse aquí el mapa, si quieren consultar eventualmente la ENDIRE, pero si ven los estados donde hay mayor población urbana, vemos cómo la violencia comunitaria es más alta que en estados donde hay mayor población comunitaria rural. La siguiente, por favor. Y aquí un ejemplo, ya vi que me pusieron ahí un ejemplo de lo que salió bien. Sí, lo voy a dar al final, pero primero vamos a ver un ejemplo de lo que salió mal. Las cuestiones de campo algodonero. No sé si conozcan todos y todas este caso. Campo algodonero es el caso más famoso de feminicidio en México. En 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a Ciudad Juárez para ver qué estaba pasando, por qué desde el 93 había tantas mujeres y niñas asesinadas, 268 mujeres de 1993 a 2002. Y en un considerable número de casos de estas 268 mujeres, las víctimas eran mujeres y niñas, principalmente trabajadoras de las maquilas, que como saben, Ciudad Juárez, al ser una ciudad fronteriza, hay muchísimas maquilas que están ahí, pero también niñas estudiantes que fueron objeto de abusos sexuales y luego asesinadas brutalmente. Entonces, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a México a una visita invitada por el gobierno
a ver qué está pasando en Ciudad Juárez, por qué hay tantísimos feminicidios y por qué nos está hablando de ello, se dan cuenta que mucha de la incidencia de los feminicidios es por la forma en la que está diseñada la ciudad. ¿Por qué? Porque la zona donde estaban las maquilas, solo había una parada del transporte público a lo largo de esa avenida gigante donde había, no sé, 30, 40 fábricas. Las maquilas principalmente trabajaban mujeres, entonces nunca se planeó qué necesidades tenían esas mujeres que trabajaban en las maquilas para su movilidad, para habitar en la ciudad, etc. Y se descubrió que el mayor número de desapariciones de mujeres era en ese camino de la maquila a la parada del transporte público y que en ese camino no había ni una luminaria, nada de iluminación. Entonces, las mujeres salían de la maquila a las 8, 9, 10 de la noche con la calle completamente oscura y empezaban a desaparecer. Se contabilizaron más de 4,000 mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez del 93 al 2002 y una de las razones era tan simple como no hay iluminación donde tiene que haber iluminación y no hay un transporte público eficiente que asegure la seguridad de las mujeres. Una de las recomendaciones que se hizo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Ciudad Juárez fue con focos, o sea, tan simple y sencillo como que en el camino que recorren las mujeres para tomar el transporte público, pongas iluminación en la calle y eso disminuye la incidencia de violencia. Obviamente, eso no va a acabar con los feminicidios, no acabó con los feminicidios en Ciudad Juárez, sigue siendo uno de los focos de feminicidio en México, pero sí disminuyó durante algún tiempo los feminicidios. Entonces, para que vean estas soluciones que pueden parecer muy simples y que a lo mejor nadie piensa así de, ay, voy a cambiar las luminarias para que no apunten a la avenida, sino apunten a la banqueta, ese simple hecho puede salvar la vida de una mujer. La siguiente. Y ya para no darles solo malas noticias, porque ahí ya reclamaron por ahí que todo esto está muy triste, pues vamos a ver qué soluciones podemos dar a estas problemáticas. Es fundamental que promovamos la inclusión de las mujeres en los beneficios de la urbanización para superar todas estas desventajas y limitantes que hemos platicado el día de hoy. Y por ello es necesario, primero, un esfuerzo conjunto de todos los sectores, público, privado, sociedad civil, academia, para ver cómo es la movilidad de las y los estudiantes, etcétera. ¿Por qué? Porque si trabajamos todos en conjunto, también en conjunto vamos a ver todos estos beneficios que va a hacer que construyamos ciudades inclusivas y libres de discriminación. También podemos ver cómo instrumentos internacionales como la nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporan la igualdad de género como un pilar fundamental para una sociedad próspera. Apoyar la plena integración económica y cultural de las mujeres, proveer servicios públicos que respondan a las necesidades de toda la población y apoyar a que las mujeres accedan a los mercados formales tanto de propiedad como de crédito, son algunas de las acciones que podemos tomar para promover ciudades más justas, economías más productivas y ciudades mucho más resilientes. Y algunas de las propuestas que se han dado desde el PNUD para que podamos alcanzar estos es, por ejemplo, crear calles seguras y espacios públicos que sean diseñados específicamente para las mujeres y para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. También dar experiencias más seguras de movilidad, cómo están las cuestiones de transporte público, el metro, ir más allá de los vagones reservados para mujeres, etcétera. Incluir la respuesta de género en las cuestiones y estrategias climáticas. ¿Por qué? Porque ya vimos que estos impactos climáticos son mucho más profundos en las mujeres, dado que viven en situación de pobreza y dado que están en las zonas donde puede haber mayor probabilidad de incidencias climáticas, como el deslave de un cerro que está totalmente poblado y donde su mayor población son mujeres. También hay que incorporar la prevención de la violencia en las leyes urbanas y además sensibilizar en la calle a todas las personas. Tenemos que transversalizar la planeación de género
en las leyes nacionales y en las políticas, y también esto aterrizarlo a nivel estatal y a nivel municipal. Apoyar a las mujeres a que participen en la gobernanza urbana en todos los niveles. Es necesario que ellas estén en los espacios de toma de decisiones para que puedan subir estas preocupaciones a nivel de política pública. También la parte de datos, como les comentaba, es fundamental. Entonces tenemos que empezar a levantar datos que están desagregados por género para que podamos ver justo los impactos diferenciados de las ciudades en las mujeres y los hombres. Ahorita vi que lo pusieron por ahí, es fundamental proteger el derecho de las mujeres a la tierra y a la propiedad. Sin esto no podremos alcanzar la igualdad de género en las ciudades. También crear espacios inclusivos, activos y restaurativos. Recuperar todos estos espacios públicos que han sido tomados por a lo mejor cuestiones no muy deseables como bandas delictivas, personas en situación de drogadicción, etcétera, y también recuperar áreas verdes e incrementar las áreas verdes. También hay que incrementar el acceso a servicios de salud físicos y mentales para todos y para todas y que sean cercanos a donde se desarrollan las mujeres. Mejorar también el acceso inclusivo al agua, a la higiene y a los servicios de sanidad. Proveer también espacios adecuados de refugio y modelos también de casas adecuados. Entonces, ¿cómo vamos a transformar las viviendas, a lo mejor estas de interés social, que no necesariamente cumplen con lo necesario para dar una vida digna a la persona, en modelos que sean adecuados tanto para hombres como para mujeres, como para personas en situación de vulnerabilidad? También cómo vamos a dar el acceso inclusivo a los espacios de trabajo y a las escuelas. Y esto pues tiene muchísimas implicaciones como la movilidad, dónde se ubican estos centros de trabajo, dónde se ubican las escuelas, qué tan cerca o qué tan lejos están de las zonas de vivienda, etcétera. ¿Cómo vamos a diseñar estos espacios públicos flexibles que sirvan para varias cosas? Para ir a hacer ejercicio, para tener actividades culturales, para tener juntas de vecinos y vecinas, etcétera. ¿Cómo vamos a dar espacios para la cultura y para las actividades recreativas? Esto está creciendo un poquito cada vez más en la Ciudad de México, pero también tenemos que hacer que esos espacios sean seguros. Y también cómo vamos a construir los ambientes de la ciudad para empoderar a las mujeres y para reconocerlas en la historia. Entonces, ¿cómo se va a empezar a cambiar esta imagen de la ciudad para que los monumentos y las estatuas podamos ver también a las mujeres representadas y que las mujeres se sientan identificadas? También hay que involucrar activamente a las mujeres en cada etapa del diseño y la planificación de las ciudades, desde el inicio hasta su ejecución y su medición. Y también la ¿Estamos presentando algún inconveniente con la conexión de la maestra Sol? Vamos a esperar un momento en lo que restablecemos la conexión y mientras regresa la maestra, no sé si el licenciado Ernesto Rodríguez gusta hacer algún comentario. Justo, nada más que no podía activar mi micrófono. Vamos a, en cuanto llegue Sol, nos avisas para que retomes tu presentación. Pero mientras hemos estado viendo a varios comentarios ya muy interesantes de todos ustedes en el chat. ya volví. Seguramente ahorita que regrese la maestra los vaya retomando de a poco. Adelante, Sol, si es nada. Perdóname, Ernesto, les prometo que es la última vez que me va a desconectar esto. No. No, simplemente estamos comentando que tu charla ha provocado diversos comentarios muy interesantes y desde diferentes ópticas, Sol, y seguramente ahorita tendremos oportunidad de comentarlos. Perfecto, gracias. Entonces, les decía que la participación de las mujeres en la gobernanza urbana es fundamental y una condición previa para que tengamos ciudades mucho más eficientes. Y el hecho de que estas ciudades sean eficientes para las mujeres no quiere decir que lo van a hacer nada más para ellos, para ellas, sino que van a ser resilientes e inclusivas para todas las personas. Y aquí les muestro en la diapositiva
cómo está planeado no me acuerdo qué ley en México, que tienen que ser los espacios de vivienda específicamente para las mujeres. Entonces tenemos la casita y luego nos dicen que por lo menos a 300 metros de donde viva una mujer, de donde la mujer sea la jefa de familia, tiene que haber un espacio de comercio al por menor, o sea, una tiendita de la esquina. También a 300 metros tienen que tener algún parque o jardín donde pueda hacer actividades recreativas. A 700 metros un centro comunitario. Por lo menos a 1000 metros un kinder o un preescolar. A 1500 metros una guardería. A 2500 metros un centro de salud. Y a 3000 metros una escuela primaria. Entonces yo les invito a que piensen en su espacio urbano si estas características se cumplen, porque esta es la que pide el propio gobierno de México, que así sean las distancias por equipamiento de uso frecuente para mujeres y sus dependientes. Seguramente no, porque esto evidentemente cuesta muchísimo dinero que podamos dar estos espacios de esa manera, pero eventualmente tenemos que avanzar hacia ello. Y un ejemplo de buena práctica, la siguiente, por favor, que se ha implementado justo aquí en la Ciudad de México, son estos senderos seguros para mujeres. Les han determinado Camina Libre y Camina Segura, y este es un programa que busca cómo contribuir positivamente a la erradicación de la violencia de género en la violencia pública y que junta varios de estos aspectos que hemos comentado a lo largo de la charla del día de hoy. Primero, y lo que les insistí mucho en la cuestión de Campo Algodonero, la instalación de luminarias. Si ven en la primera imagen, tenemos la luminaria tradicional muy alta que da hacia la calle, pero que no nos sirve nada que dé hacia la calle. ¿Para qué iluminan los coches si los coches traen sus propios focos? Entonces aquí, más pegado a la derecha de la imagen, vemos una luminaria un poco más chiquita, un poco más metida en la banqueta, que su objetivo es justamente iluminar la banqueta. También se han buscado rehabilitar las banquetas y las guarniciones, todo esto que va por abajo de la banqueta, para que pues sea un terreno fácil de caminar. Se han balizado las avenidas, pintado todos los señalamientos para que las mujeres puedan ir con confianza en la calle. Se han puesto volardos para los cruces seguros, para que pues si un coche viene muy rápido y se derrapa, pues no se vaya encima del paso peatonal. Se han hecho registros y anuncios táctiles para las personas que no tienen visión, que tienen que andar con un bastón, etcétera. Se ha eliminado el graffiti y se ha sustituido por murales artísticos que den un poco más de luminosidad y confianza a los espacios y se han podado los árboles que regularmente tapan las luminarias. También en los postes se han instalado estos botones para sendero seguro de auxilio en el que puedes presionarlos si te sientes en una situación de inseguridad y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia cada vez que lo requieras. La Ciudad de México ha puesto muchos de estos senderos seguros a lo largo de la ciudad. Quedan de verdad muy, muy lindos. A nosotras en el PNUD nos han invitado a la inauguración de algunos y sí te sientes segura cuando vas caminando. Donde llevo el coche a verificar es justamente un sendero seguro. No voy en las noches, pero, porque pues no podemos verificar en la noche, pero sí te sientes ahí con otra vibra cuando vas en esta calle, cuando están los letreros señalando como un sendero seguro, cuando están también anuncios, por ejemplo, que buscan el empoderamiento de las mujeres y la sensibilización. Entonces, estas acciones tan sencillas como pavimentar y señalizar bien una calle y ponerle focos y que sea un espacio donde las mujeres se sientan seguras, han dado muy buenos resultados porque también ha disminuido la incidencia de violencia, cualquier tipo de violencia, no solo violencia contra las mujeres, también asaltos, también el robo de autopartes, etcétera, en estos espacios. Entonces, ahí les dejé la página de los senderos seguros por si quieren verla. Ahí vienen videos también para que conozcan algunos senderos seguros quienes no están en Ciudad de México, porque creo que sí es algo que se podría replicar a nivel nacional en todos los municipios. Y pues nada más para cerrar, lograr la igualdad de género se integra en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se han impulsado desde la ONU, pero que también los 193 estados miembros de la ONU, entre ellos México, han aceptado. Cuando las ciudades se diseñan en gran medida, como ya lo vimos,
omitiendo las necesidades y opiniones diversas de las mujeres, sin distinción de edad y de identidades, se pueden tener efectos adversos no solo para sus vidas, sino también para sus familias y, por lo tanto, para toda la sociedad. Se restringe sus oportunidades y se lesiona el desarrollo sostenible en general también de las sociedades. Por eso, las ciudades con igualdad de género son fundamentales porque pueden producir enormes beneficios económicos, ambientales, políticos y sociales. Y por eso yo les invito a que a partir de hoy pensemos las ciudades con esta visión de género, con esta visión de inclusión y de no discriminación, para que podamos dar espacios mucho más dignos para todos y para todas. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte de la maestra Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género del PNUD, y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Maestra, antes de dar paso a las preguntas y comentarios que nos han dejado nuestros participantes en el chat, me gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Leslie, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy con esta sesión tan relevante en el ciclo de diálogos del derecho a la ciudad con el tema Ciudades inclusivas, libres de discriminación y con perspectiva de género, que nos ha brindado el día de hoy la maestra Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD México. Sol, pues antes que nada agradecerte que hayas hecho un espacio en tu agenda. Sabemos que tienes una jornada muy intensa y por eso doblemente agradecerte el espacio para escuchar estos temas que, fíjate, también cuando nosotros platicamos otros temas, invitamos a la gente a que justamente que después de la sesión pues esta invitación a ver con otros ojos, a ver con otros lentes las situaciones, las actividades que realizan de lo cotidiano, porque le decimos que eso que realizamos de cotidiano, sea un oficio, un reglamento, un proyecto, seguramente van a incidir en el desarrollo social, es nuestro comentario. Y ahora un poco parafraseando contigo, eso que hacen del diario seguramente va a incidir a fomentar estos dos aspectos que tú señalabas de manera tan importante, ¿no? El enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género para la construcción de nuestras ciudades, porque es algo que necesitamos de una manera eh, drástica, fundamental. No sé qué me impactó más, Sol, si la calidad de tu ponencia o los datos que nos fuiste aportando o este énfasis en pues esta sensación de falta de confianza, de falta de seguridad que seguramente comparten muchas amigas y compañeras que nos están escuchando no solo acá en la ciudad, sino en el país. Y esos tres aspectos, pues, son algo fundamental. Y sin duda alguna, pues también los comentarios y las preguntas que nos pusieron en el chat son abundantes, son diversas. Ahorita le pediré a mi compañera Leslie que nos ayude a leerlas. No sin antes hacer un comentario muy rápido, Sol. Te decía, no sé qué me impactó más, si los datos, 300 años para lograr la igualdad de género, es algo de lo más impactante. Y quizás eso se asocia a un par de comentarios que nos pusieron un par de compañeras, de que, por ejemplo, esto de que a las mujeres se nos reconozca más que a los hombres, comentaba la doctora Alma Caballero, puede ser un tipo de discriminación. No sé si ahorita nos puede hacer un comentario sobre eso, Sol, porque de alguna manera pues es parte de estas afirmaciones, de estas políticas de afirmación positiva. Y luego esta otra línea que nos comentabas de las acciones transformadoras, que a mí me parece, pero bueno, es una opinión que ahorita te lo pongo a la consideración. A mí me parece que en este momento la necesitamos justamente por este grado tan inequitativo, tan desigual que existe en la sociedad mexicana. Y pues de alguna manera tenemos que equilibrar la balanza. Eh, no sé qué tengamos que hacer para que sean menos de 300 años, pero si no hacemos algo, seguramente van a ser muchos más años. Y pues entonces con este tipo de acciones, de acción afirmativa, de acción transformadora, me parece que van como en este camino.
Y también, como señalabas, estos pequeños, parecerán menores, pero justamente ahí está el gran papel de los municipios. Los municipios, dice la Constitución en su artículo 115, tienen a su cargo los servicios públicos municipales y acciones como las que señalabas, luminarias, alumbrado, agua, banquetas, en fin, pues esas son de las cosas que sí están a la mano en los gobiernos municipales. Y fíjate que también cosas como, me llamó la atención esto de que la cantidad tan mínima de estatuas, logros, símbolos que hay respecto a las mujeres, eh, pues finalmente me parece que es parte de lo mismo, ¿no? Y eso me dio la idea de que justamente nuestro gobierno ha hecho varios esfuerzos. Uno de ellos tiene que ver con esta serie que en estos años, Mujeres Protagonistas de Nuestra Historia, donde se rescata la historia y la presencia de varias mujeres en nuestra historia. Justamente los invitamos a que la conozcan en las páginas de nuestra Secretaría de Gobernación, amigas y amigos, porque pues va un poco en este canal, ¿no? En ese sentido de hacer visible la presencia de las mujeres, hacer acciones que tomen en cuenta a las mujeres. Y pues esto es fundamental en la planeación urbana. A veces este tipo de sesiones pareciera que son dos cosas como muy disasociadas, las cuestiones de urbanismo y las cuestiones que tienen que ver con mujeres. Y hoy me parece que nos has dado una cátedra fundamental de que, por el contrario, hoy más que nunca tenemos que tener esta visión, esos lentes que tú nos platicaste el día de hoy, y por eso doblemente te agradecemos. Y también, por supuesto, si nos ayudas a brindar algún comentario, alguna respuesta a las preguntas que Leslie por ahí ya tiene, que insistimos, son varias y por lo mismo les agradecemos, amigas, amigos. Hay quizás algunas parezcan, entonces solo por cuestiones de tiempo, quizás Leslie haga alguna síntesis o junte algunas de ellas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Si me permiten, voy a comenzar con nuestro participante que se identifica como MC Ortiz H, que pregunta, ¿qué tanto es un retroceso hacia el trato de las mujeres por el confinamiento, como dice la ponente, y qué tanto es por las limitaciones en el trato debido a una educación ancestral machista? Adelante, maestra. Gracias, Leslie. Y creo que esta igual la puedo vincular un poco con lo que decía Ernesto de estos espacios conquistados para mujeres. Evidentemente, esto es un problema estructural que viene de toda la vida, porque desde siempre se ha considerado inferior lo relativo a lo femenino frente a lo masculino. Se ha considerado que el espacio que le corresponde a la mujer es el espacio privado y el espacio que le corresponde al hombre es el espacio público. Y viene de todas estas desigualdades de poder y de los roles impuestos de género, tanto a hombres como mujeres. Pero íbamos avanzando, seguimos avanzando, pero a lo mejor no al paso que queremos. Había una disminución de las cuestiones de violencia, había una disminución de la violencia, sobre todo de pareja o familiar, etcétera. Y lo que vimos aquí en México, empezamos el confinamiento por ahí del 20 y algo de marzo de 2020, y un mes después, en abril de 2020, había incrementado el número de llamadas al número 911 de violencia contra las mujeres aquí en México, a la línea Mujeres, en un 30%. ¿Por qué? Porque estábamos conviviendo con nuestros agresores, entonces tanto el agresor como nosotras estábamos en casa, perdimos esos espacios en los que podíamos dejar de convivir con ellos y a lo mejor tomar un poco más de energía para seguir afrontando esta situación. Incrementó la frustración para todos y para todas, que hacía que nos enojáramos más. Y llegó un momento donde no se estaban dando abasto aquí en la línea de mujeres. Y también que pues las personas a lo mejor no estaban lo suficientemente capacitadas para atender estos tipos de violencia que nos provocaba la pandemia un poco más explosivas, y muchas estuvimos monitoreando cómo daban respuesta en el 911, por ejemplo, y una señora que había hablado para decir que su esposo había aventado un sartén del 911 le dijeron, mire, no se preocupe, pues es normal, está enojado, entiéndalo,
pues él es el proveedor y no puede salir ahorita a trabajar, pues, o sea, si el sartén no le pegó, no pasa nada, ya si le pega el sartén, pues nos avisa, ¿no? Y entonces toda esta normalización que se dio de la violencia familiar, de la violencia en casa, de la violencia de pareja durante la pandemia, pues fue exorbitante. A nivel mundial, más o menos aumentó un 40% la violencia en casa, la violencia de familia, la violencia de pareja. Los divorcios aumentaron impresionantemente. O sea, en China subieron de un 30% de divorcios a un 50% de divorcios nada más por la pandemia. Y esto evidentemente no era nada más porque, o sea, yo no me casé contigo para convivir 24 horas al día, me casé contigo para convivir como 12 nada más, sino que todas las cuestiones de violencia de pareja, pues también tuvo un aumento sin precedentes. Entonces, sí, todo viene de este sistema patriarcal y machista, pero se había ido corrigiendo poco a poquito. Y en la pandemia retrocedimos 20 años respecto a los logros que se habían alcanzado. Y entonces esto quiero vincularlo con lo que decías, Ernesto, de pues que ya se dan más espacios para mujeres y que los hombres ya casi están en situación de discriminación. Eso jamás. Mientras no alcancemos la igualdad, no podemos hablar de que se está discriminando a los hombres por el hecho de ser hombres. ¿Por qué? Porque hay una política que se llama acciones afirmativas que permiten dar ciertos espacios exclusivos para mujeres con el fin de equilibrar las cuestiones. Entonces, una vez que estemos equilibrados y que ya no haya discriminación de género y que ya no haya violencia de género y que ya las mujeres puedan tomar decisiones en la misma medida que los hombres, pues las acciones afirmativas se quitan y ya estamos todos y todas en situación de igualdad. Evidentemente, estos programas sociales que por ahí vi que están destinados a mujeres, pues son acciones afirmativas. ¿Por qué? Para equilibrar esa balanza de poder. Y el equilibrar esa balanza de poder no nada más beneficia a las mujeres, también beneficia a los hombres. Un ejemplo, por ejemplo, son las políticas de paternidad y de maternidad, que son políticas totalmente discriminatorias, ahí sí, contra los hombres. ¿Por qué? Porque como el rol de la mujer es el de cuidados, pues tú está bien que te tomes 3 meses de permiso de maternidad, porque aparte las implicaciones físicas que tiene para el cuerpo de una mujer ser mamá, pero tú, hombre, que tu rol no es de cuidados y tampoco es de estar en casa, sino que eres el proveedor, pues en el mejor de los casos, si sigo la ley, te voy a dar 5 días de permiso de paternidad. Entonces, ¿por qué la mujer tiene más derecho a cuidar que el hombre? ¿Por qué? Porque pues así lo dicen los roles y los estereotipos de género. Entonces, las políticas de igualdad también han ido cerrando esa brecha para los hombres y permitiéndoles el derecho a cuidar y ser cuidados. Entonces, cuando hablemos de políticas de igualdad, no pensemos que ya ahora las mujeres dominan y que todos los beneficios son para las mujeres, sino que estamos buscando sociedades más justas e inclusivas e igualitarias y por lo tanto los beneficios serán iguales tanto para hombres como para mujeres. Muchas gracias, maestra. Me permito continuar con nuestro participante Adrián Arellán Espino, que es más un comentario por si le merece alguna respuesta. Las barreras en la infraestructura urbana en todo México es muy mala. Las personas con discapacidad tienen una movilidad muy reducida y viene enlazado con un comentario que también nos dejaron acerca de estos senderos seguros, en donde mencionan que las personas con alguna discapacidad, con silla de ruedas o debilidad visual, no están consideradas. No sé si guste algún comentario, maestra. Sí, gracias, Leslie. Pues, aunque enfoqué un poco más en mujeres la presentación, porque pues a eso me dedico, el enfoque de derechos humanos también piensa en todas las personas que tienen cualquier tipo de dificultad para acceder a los derechos humanos. Entonces, sí, sin duda las ciudades, y por eso puse el ejemplo de la rampa, que no es rampa aquí a 3 cuadras de mi casa, son inaccesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad, sea una discapacidad visible o no visible, porque también hay que pensar en toda esta contaminación urbana, el daño que le puede causar, por ejemplo, a una persona con autismo severo, de no permitirle ni siquiera estar en la calle. Los senderos seguros se modifican las banquetas, entonces siempre le ponen estas marquitas para las personas que usan bastón para poder, que son personas con debilidad visual o personas ciegas que puedan irse guiando en la calle. Le dan el ancho suficiente a las banquetas para que puedan pasar las sillas de ruedas sin problema y que la luminaria
que está enfocando a la banqueta no estorbe el camino y hacen rampas muy, muy grandes. Entonces sí es parte del sendero seguro ser inclusivo, no solo para mujeres, sino accesible para cualquier tipo de persona con alguna discapacidad. Pero pues obviamente falta trabajar mucho más ahí. O sea, de nada sirve tener rampas en la calle, en las banquetas, si cada vecino o vecina hace su entrada como se le dé la gana y le ponen escaloncitos de los dos lados o ponen los postes para que no pasen los camiones, etcétera, pues sí están dificultando el acceso. Entonces también es algo fundamental en lo que hay que pensar cómo hacemos estas ciudades accesibles, cómo hacemos los edificios de interés social accesibles también. Adentro de un departamento de interés social, una silla de ruedas no pasa por las puertas, o sea, pasa por la puerta principal, pero las puertas de los cuartos son más angostitas, los pasillos son bien chiquititos y las sillas de ruedas no entran en el departamento. Entonces, hasta ese nivel también hay que pensar sobre cómo estamos desarrollando las ciudades. Muchas gracias, maestra. Continúo con nuestro participante Daniel Gutiérrez, que nos pregunta si pudiera mencionar algunas experiencias exitosas claras en tema de urbanismo incluyente y con perspectiva de género, sobre todo porque es un área que suele considerarse neutral al género. Sí, pues ahí les conté de los senderos seguros para mujeres. También aquí en el chat les compartí el estudio que hizo el PNUD, donde se identifican todas estas problemáticas que les comenté y las soluciones, y trae ejemplos de varias ciudades alrededor del mundo que si nos quedábamos aquí a discutirlos, nos podíamos quedar todo el día. El estudio únicamente está en inglés, es lo único malo, pero si les interesa alguna parte o conocer la experiencia de alguna ciudad, ChatGPT traduce fantásticamente, entonces pueden copiar las que los interesan, meterlos en ChatGPT y se los arroja en español con muy poquitas fallas en la traducción, entonces ya se puede entender. Entonces ahí vienen bastantes ejemplos de ciudades alrededor del mundo, muchas europeas, varias en Japón, que son un poco los más avanzados en la parte de inclusión de mujeres en el desarrollo de las ciudades, pero también pueden buscar en Google, me aparecieron muchísimas, si ustedes ponen ciudades inclusivas para mujeres, hay muchos estudios de casos de éxito que han funcionado y que pueden servir como ejemplos para ustedes. Muchas gracias, maestra. Nuestra participante Manuela Heredia Villegas nos comparte algunos ejemplos y nos comenta: buenas tardes. En mi municipio, la alcaldesa se dio a la tarea de dialogar con las rutas de transporte público, en donde se generaron las condiciones para que se dé un transporte seguro para las mujeres, y también se han realizado obras en cuestión de iluminación llamados senderos seguros, teniendo también una casa amiga donde se brinda atención a todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, protegiendo así tanto a las mujeres como a sus hijos menores. Adelante, maestra. Sí, gracias. Pues una experiencia que creo que también puede ser considerada una buena práctica. Gracias por compartirla, y justo es pensar estos espacios en que abonen a todo el círculo alrededor de una familia que está viviendo ahí, ¿no? Entonces, tener estos centros para hijos e hijas, tener estos espacios seguros para mujeres, pues es fundamental para el desarrollo de las ciudades. Muchas gracias, maestra. El siguiente de igual manera es un comentario y viene por Amado Rivera Argüelles y nos comenta: en San Francisco del Rincón, Guanajuato, somos pioneros de zonas seguras destinadas a las mujeres, y es un programa exitoso que está siendo replicado en otros municipios del estado de Guanajuato. Con este tema de senderos seguros podemos crear sinergia y aplicarlo. Fantástico, sí, qué bueno que se esté replicando la experiencia, porque tampoco hay que descubrir el hilo negro, ¿no? Ya si algo funcionó como estos senderos seguros, que ya vemos que en 3 estados hay, pues compartir la experiencia con otros estados, con otros municipios, para que eventualmente se vayan fortaleciendo y replicando. Muchas gracias, maestra. El último participante, el último comentario que hemos llegado a identificar viene por María Jennifer Hernández López y nos comenta: algo importante que se mencionó sobre cómo está construido las ciudades puede generar esta inseguridad,
ya que había leído que entornos con poca o ninguna luminaria puede generar esta inseguridad y ser un punto de vulnerabilidad para cualquier habitante. Y el cambio de estos espacios sí puede llegar a hacer este cambio, claro, tomando en cuenta quienes habitan estos espacios. Muchas gracias por la ponencia. Gracias, sí, pues esa es una de las principales problemáticas, no solo para la seguridad de las mujeres, para la seguridad de todos y todos. Les apuesto que nadie aquí, o sea, si tenemos 2 banquetas y nuestra casa está de este lado, pero de este lado está todo oscuro, preferimos caminar del lado iluminado y ya nada más nos cruzamos a la altura de nuestra casa, ¿no? Entonces, eso es como de las principales cosas en las que creo se tienen que fijar dónde debemos ubicar estratégicamente las luminarias, que dejen de apuntar todas hacia la calle porque pues si ustedes salen, así está todo México, ¿no? Las luminarias ven hacia la calle y pues entonces pasa lo que creo que también puso una colega por aquí que tenía que caminar sobre la calle, pues con el riesgo de ser atropellada, ¿no? Y que también yo lo comenté. Entonces, esa es una solución muy simple, medianamente costosa, sí, pero pues si se reubica el presupuesto y se planea con perspectiva, pues el presupuesto que cada año hay para luminarias, pues se puede aprovechar de mejor manera. Bien, pues yo creo que insistir en esta idea de poner nuestros lentes solo, ponernos justamente también en la posición de las mujeres e insistir en que todo aquello que nos competa, amigos y amigas, en nuestra posición municipal, no importa ya no únicamente el Instituto Municipal de las Mujeres o la Dirección de Desarrollo Social, sino como escuchamos prácticamente todas las áreas de la administración pública municipal, tendrían que ir caminando justamente en estas 2 vías de enfoque de derechos humanos y enfoque con perspectiva de género, para ir abonando pues estos detalles a estas situaciones, unas estructurales y pues acá reiteramos esa idea, tenemos que trabajar porque es un tema estructural. La polémica en el chat está bien interesante, y seguramente pues iremos con otras sesiones también puntualizando algunos aspectos que hoy pues ya la maestra Sol nos ha hecho favor de comentar, cosa que te agradecemos, Sol, por esta brillante exposición, Ciudades Inclusivas, Libres de Discriminación y con Perspectiva de Género. Y por supuesto, Sol, no solo agradecerte a ti, sino a todo el gran equipo del PNUD que pues nos ha acompañado todo este año en diferentes temáticas tan ricas como la del día de hoy, por lo cual quisiéramos agradecerle a todo el equipo de trabajo del PNUD y particularmente al señor Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD en México. Si por tu conducto pudiésemos agradecerle, Sol, te lo vamos a apreciar. Y a todos ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado en esta sesión, por supuesto, ustedes contarán con todos los materiales al terminar esta sesión. La maestra Sol también ya puso sus datos de contacto al final del chat. También yo puse ahí una corrección que gracias a mis compañeros que me puntualizan que la serie de las mujeres protagonistas de la historia es del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, que depende de la Secretaría de Cultura. La verdad es que las invitamos a que lo conozcan porque hay una luz impresionante y como esos detalles hay que seguir abonando, hay que seguir trabajando para poder contribuir a esto que decíamos como objetivo de esta sesión, resaltar la importancia pues de todas aquellas medidas, todas aquellas políticas públicas son que se centren en las necesidades de las mujeres, de los grupos poblacionales y pues todos aspectos, derechos humanos y perspectiva de géneros fundamentales en la construcción de la acción pública que contribuye a garantizar el derecho a la ciudad para todas las personas que habitamos en las ciudades. Sol, pues en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, te agradecemos, te apreciamos que hayas hecho este espacio en tu agenda y te queremos expresar pues este reconocimiento por la sesión que nos brindaste el día de hoy. Y a todos ustedes, amigas y amigas que nos acompañaron, también agradecerles que hayan hecho un espacio en su agenda. La verdad es que lo valoramos, lo apreciamos enormemente. Ahora que estamos ya prácticamente al cierre del año, estamos viendo algunos datos, algunos detalles de nuestro trabajo que pues solo ha sido posible gracias a que ustedes hacen este espacio. También, por supuesto, apreciamos y la colaboración de todo el gran equipo del INAFED que hace posible esta transmisión. Y no nos resta más que agradecerles a todos ustedes en nombre del INAFED, de la Secretaría de Gobernación,
también del equipo de PNUD y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, que hayan estado con nosotros, que tengan una excelente tarde. Gracias, amigos, amigas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, muy amable.